Declarando bendiciones a todos en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Para mí es un gran privilegio poder saludarlos, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, estimada familia, amigos también, sean bendecidos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darle gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder saludarlos. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, y siempre creyendo que si usted es hijo de Dios, hija de Dios, yo sé que su vida siempre está de bendición tras bendición, porque la presencia del Señor está con nosotros. Es una de las promesas hermosas que el Señor dio a su pueblo, que estaría siempre con nosotros. Así es que doy gracias al Señor, porque siempre su presencia, su amparo ha estado en medio de su pueblo, y es allí como la iglesia hasta este momento ha estado prevaleciendo, sigue firme, pase lo que pase, la iglesia es sostenida por el Señor. Por lo tanto, vamos de triunfo en triunfo. A Él sea la honra, la gloria, al Cordero, a nuestro Dios y Salvador Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, y espero que esta palabra sea de bendición para su vida, y vamos a meditar en su bendita palabra. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 16 y capítulo 17. Vamos a estar teniendo una lectura de la palabra del Señor, para así poder meditar y con la confianza que el Señor hará una obra en nosotros. Quiero decirle que todavía la gracia, la misericordia, el plan de salvación está fluyendo sobre este mundo para alcanzar las almas. Ese es el gran propósito de nuestro Dios, de nuestro Señor, al haber enviado a su Hijo amado Jesús, y Jesús estableció en esta tierra una iglesia para que sea la iglesia la que predica la palabra del Señor, y así es como el mensaje está llegando al corazón de las almas. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Aleluya. Capítulo 16 y capítulo 17, unos versículos vamos a estar leyendo en la palabra del Señor. Y leemos capítulo 16, versículos 12 y 13. Vamos a darle gracias al Señor, porque en verdad meditar en la palabra del Señor siempre he considerado que es un gran honor que Dios hable a nuestra vida. No hay nada más hermoso o sublime para el hombre, honor para el hombre, que el Creador, el Dios de gloria, hable a cada uno de nosotros. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Dice la palabra del Señor. Leemos capítulo 16, versículos 12 y 13, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora leemos capítulo 17, versículo 10. Dice la palabra: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Siempre capítulo 17, versículo 26, dice la palabra: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aleluya. Oremos. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la oportunidad que nos concedes, que nos das, de estar en tu presencia y meditar en tu bendita palabra, pidiendo, Dios de gloria, la intervención del Espíritu Santo sobre nuestras vidas,
para que esta palabra llegue al corazón de las almas, llegue a nuestro corazón para que seamos edificados y conozcamos cuál es tu buena voluntad para con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Tú eres Dios de misericordia, tú eres Dios de gracia, de bondad, y que siempre sabemos que a los tuyos los guardas, los protege, les das el aliento, Señor. Así, Padre Santo, ruego en el nombre de Jesús, cuántos de miembros de tu pueblo, Señor, de esos pueblos que has comprado a precio de sangre en estos momentos, han desmayado. Dale fuerza, dale fortaleza al que ha caído. Señor, levántalo, restáuralo, porque esa es tu buena obra en cada uno de nosotros. Y también aquel que no te conoce, Señor, extiende tu misericordia y que tu Santo Espíritu haga la obra para que vengan al conocimiento de esta verdad hermosa que es Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, y puedan recibir el perdón de pecados y así tener vida eterna y ser participantes de esas moradas hermosas, preciosas que tú has preparado para los tuyos. En el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador. A Él damos la honra, a Él damos la gloria y la alabanza. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Bien, hermanitos y hermanas, amigos, siempre reconociendo que si hasta este momento nosotros estamos de pie, firmes, es porque el Señor nos ha ayudado como iglesia, como pueblo de Dios. Es cierto que han venido momentos difíciles, momentos de angustia y quizás de dolor, pero gracias al Señor que la presencia de Jesús está para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para consolarnos. Esa es la obra del Espíritu Santo que fue enviado para consolar a su pueblo, sabiendo el Señor que somos débiles y que a veces hay situaciones que tienden a decaernos, pero gracias al Señor que Dios es sabio, Dios es lleno de amor, de misericordia, le concede a su pueblo todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para mantenernos firmes, gozosos, a pesar de las pruebas de la lucha, pero siempre el gozo debe estar en su pueblo, en su iglesia. Gracias al Señor, y también extendiéndonos esta bendición para las almas que todavía no conocen al Señor. Usted, amado amigo, si no conoce al Señor, si no tiene a Jesucristo en su corazón, es buen tiempo ahora de reflexión, ya que estamos en los postreros tiempos en el cual se están viendo tantas cosas en el mundo que creo que ya no hay una solución favorable, porque eso ya estaba escrito, que vendrían momentos difíciles en los postreros tiempos, pero que gracias al Señor la iglesia siempre se mantiene, la iglesia está en las manos de Dios, del Creador de los cielos y la tierra, y por lo tanto la bendición que el Señor estableció para su iglesia, nadie lo puede quitar, nadie lo puede borrar, nadie lo puede estorbar, porque Dios es el soberano. Él dijo: el que está en mis manos, nadie me los arrebatará, porque somos comprados a precio de sangre y hoy somos del Padre Celestial. Por eso que nosotros podemos decir Padre, Padre, en el nombre de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador. Gracias al Señor. Hermanos, hermanas, hemos leído una porción del primer libro de Samuel, en donde vemos dos hombres. Uno es David y el otro es ese filisteo, el gigante llamado Goliat. Gracias al Señor. Y el tema sería solo uno en las manos de Dios. Ese sería el tema. Solo uno en las manos de Dios. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien. Vamos a ver, fíjese, hermanito, hermana, que cuando nosotros leemos las Santas Escrituras siempre encontramos tantas cosas que nos edifican, una enseñanza preciosa para nuestra vida. Entonces en las Escrituras encontramos el amparo divino que el Señor le dio a sus siervos, la oportunidad que también el hombre tiene de ver cómo la operación de Dios funciona, dándole protección, dándole amparo a su pueblo.
todo aquel que confía en el Señor, todo aquel que ha puesto la confianza, la plena confianza, la certeza que tiene un Dios que es poderoso, considero que siempre, a pesar del problema que tenga, tendrá la seguridad que de ese valle de lágrimas tiene que salir, porque el plan y el propósito de Dios para su llamamiento nadie lo puede estorbar. Y ahí es donde surge que el que confía en el Señor, siempre Dios le otorgará la victoria, le otorgará el triunfo, porque fuimos llamados para honra y gloria de su nombre. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Muy bien, fíjese bien que aquí vemos el pueblo de Israel por un lado y los filisteos por otro lado, dos ejércitos en una batalla, y esto lo podemos generalizar. Recuerde que hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Dos reinos que se oponen, dos reinos que siempre han estado en una lucha continua. Por eso dijo el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores. Pero gracias a Dios que todos estos espíritus de maldad fueron vencidos por Cristo Jesús en la cruz. Fueron vencidos, oiga bien, fueron vencidos. Mi Cristo de la gloria los venció y los exhibió públicamente. Entonces hoy nosotros reconocemos que la victoria está en Cristo Jesús. Él es el victorioso. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando Él murió y cuando Él dio su vida, porque fue el cordero que Dios Padre se hizo, un cordero sin mancha, el único que podía dar vida y perdonar pecados. Era nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Porque solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados y hay vida eterna. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Gracias al Señor. Por eso que Jesucristo fue exaltado por el Padre. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doble ante la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor, que es Cristo Jesús el Salvador. Por eso le digo que hay dos reinos. Ese conflicto siempre lo ha habido y lo habrá hasta que Dios establezca todo bajo su dominio, aunque todo está bajo su dominio, todo está bajo su dominio. Recuérdese que Él es el soberano, es el Dios de gloria, pero su iglesia en este momento aquí en la tierra es la que tiene la comisión de llevar la palabra, de predicar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, donde vienen las señales amparando esa palabra, haciendo milagros, prodigios, porque ese es el plan y el propósito de Dios, de que nosotros como pueblo de Dios, como la iglesia del Señor, llevemos el mensaje bajo aquella comisión que el Señor le otorgó a su iglesia, de predicar el evangelio por todas las naciones. Por eso le damos la honra, la gloria al Señor y el honor que nosotros tenemos de predicar ese evangelio. Hermana, hermano, usted es pueblo de Dios, es hija de Dios, es hijo de Dios. Tenemos el gran honor de predicar ese evangelio glorioso. No hay nada en este mundo que pueda superar lo que es el mensaje divino, la palabra de Dios. Muchos hombres, el hombre ha creado sociedades de diferentes cosas y pueden manifestar sus pensamientos, sus ideas, y puede ser que tengan un provecho para la sociedad, pero todo está bajo unos límites. No así la palabra de
Dios, no así la palabra de Dios, porque la palabra de Dios entra en el corazón del hombre, en el interior del hombre, donde nada puede entrar y hacer conforme lo que Dios ha establecido, porque la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios transforma la vida de los hombres. Como le digo, se pueden levantar normas, reglas para conducir, para educar, conducir al hombre, pero nunca van a llegar al valor que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios entra en el corazón, en el alma, en el espíritu del hombre, porque esa es la palabra infalible, esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es autoridad, es dominio. Por eso es que gracias al Señor que usted, como hija de Dios, como hijo de Dios, parte del pueblo de esa nación santa, de ese llamado glorioso que el Señor nos ha dado. Gracias a que hasta aquí hoy estamos firmes, estamos con gozo y alegría predicando al Cristo de la gloria, al soberano, al Dios que vendrá una vez más. Pero como para nosotros ya el Señor es nuestro Rey, nuestro Salvador, es el Dios que nos guarda, el Dios que nos sustenta, y hasta aquí el Señor no nos ha fallado y no nos va a fallar, porque Él es fiel a su bendita palabra. Por eso le doy la honra, la gloria a Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Fíjese que aquí tenemos, como le decía, dos ejércitos, ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Pero antes que estos dos estuvieran en línea de batalla, Dios unge a un hombre. Leíamos en el capítulo 16, versículos 12 y 13, cuando el profeta, Dios le habla al profeta Samuel y tiene que ungir a un rey. Tiene que ungir a un rey. Y ahí es ungido David. Dice, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Oiga, y el Espíritu de Jehová vino sobre David. Quiero decirle algo. David, con respecto al llamamiento como rey, de servirle a Dios, de funcionar como rey, David no es que él buscó esa posición, no que Dios lo llamó. Oiga bien, Dios lo llamó, Dios lo apartó. En su familia habían hermanos mayores que él y quizás con cualidades humanas, con calificaciones humanas, quizás con talentos humanos que superaban quizás a David en algunas áreas. Pero quizás no tenían quizás valor o eficacia en el llamamiento. Porque servirle a Dios no se trata de que yo voy a poner mis cualidades, no, que Dios llama y Dios es el que provee. Dios llama y Dios es el que provee, porque si Dios lo llamó a usted a ser hijo, hija de Dios, Dios le ha proveído a usted. El Espíritu Santo lo ha ungido del Espíritu de Dios, lo ha llenado del Espíritu de Dios. Por eso dice su palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. O sea que su llamamiento depende del llamamiento divino. Dios lo llamó, Dios le dio vida eterna, perdonó sus pecados y he aquí viene a ser hijo de Dios, que Él le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces aquí vemos a un hombre llamado David, que dice que aún en medio de sus hermanos el Señor le habla a Samuel y le dice, este es. O sea que
es David el que Dios había señalado. Y dice la Escritura que desde ese día en adelante el Espíritu de Jehová estaba con él. Eso es muy importante que nosotros guardemos para entender la palabra o el mensaje. Dice que desde ese día en adelante el Espíritu de Jehová estaba sobre él. O sea que fue ungido. Ahora, ¿qué es la unción? La unción es la autoridad de Dios sobre su vida. En este caso, el llamamiento que tiene David es que Dios lo unge con su Santo Espíritu y le da poder, le da autoridad. Y cuando el hombre tiene autoridad y poder, tiene la facultad, tiene la habilidad de poder desarrollar el plan y el propósito de Dios. El plan y el propósito de Dios. No su plan, no su propósito, no, el plan y el propósito de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos da la revelación. El Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento. El Espíritu Santo es el que da el amparo en cada situación, por muy adversa que sea. Con la ayuda del Espíritu Santo usted va a encontrar la solución. Fíjese hermano, hermana, amigo, es que la unción del Espíritu de Dios hace la diferencia. La unción del Espíritu de Dios hace una diferencia dentro de los hombres. En este caso, recuerda que cuando ya están los dos ejércitos en batalla, los hermanos de David estaban allá en aquella línea de batalla. Como le digo, la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo hace diferente al hombre. La forma de pensar, la forma de proceder, la actitud, la reacción ante los problemas. Porque la unción de Dios lo que hace es que usted ya siente el dominio, porque tiene el amparo de Dios sobre todas las situaciones que le puedan venir sobre su vida. Pueden venir problemas difíciles, pero que a usted como creyente, como hijo, como hija de Dios, como sierva de Dios, usted no va a ser sometido, o no va a ser vencido, o no va a ser derrotado por un problema, porque tiene la unción de lo alto, tiene la unción del Espíritu de Dios que tenemos, para que así nosotros, con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo, vamos resolviendo cada situación de nuestra vida, con la ayuda del Señor, porque le digo, usted ya es diferente, ya por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor nos ha sacado de un nivel común. Somos pueblo de Dios, hijos, hijas de Dios. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Fíjese bien la gran diferencia que hay. Su nombre está escrito en el libro del Cordero de Dios, y ese libro es de Cristo Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo se hizo carne. Fíjese, mire qué hermoso, qué precioso la obra del Señor en nuestra vida. Por eso que el Señor le dijo a los 70, cuando venían con gozo, que habían sanado a los enfermos, habían echado fuera demonios, y el Señor les dijo, regocíjense, gócense, que ustedes son conocidos allá arriba en el cielo. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Nosotros nos gozamos, hermanos, nosotros nos gozamos al saber que también nuestros nombres están escritos en el libro del Cordero de Dios, y por eso es que tenemos la victoria en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Honra y gloria y alabanzas al Cordero. Entonces fíjese que ya vemos a un hombre, a David, ungido del Espíritu de Dios. Y vemos dos ejércitos, los filisteos por un lado, y Israel, los escuadrón de Israel por otro lado. Ahora mire, yo creo que aquí es donde nosotros veamos. Había un hombre de los filisteos, había uno, porque uno era el que salía. Eso es lo que
lo que hemos leído. Mire lo que dice el capítulo 17, versículo 10. Dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Mire las palabras de Goliat, de ese gigante, de ese guerrero. Dice, dadme un hombre, fíjese, que él tenía la plena confianza que no había un hombre en Israel que podía pelear contra él. Y si lo peleaba, y se peleaba, era ya vencido, porque se creía el guerrero, el verdugo, el poderoso, el fuerte, y quizás consideraba, yo me imagino, bueno, y tiene que ser así, según se ve pues que según las escrituras, este hombre era de una altura exagerada, 3 metros y un palmo más. 3 metros y un palmo más. Imagínese usted cómo en las líneas del ejército de los filisteos, cómo debe haber surgido este gran gigantón. Y entonces con solo eso ya daba un poco de temor. Ahora, me imagino que también que allá dentro del pueblo de Israel, del ejército de Israel, no había un hombre a la altura de él, a la altura de Goliat. Y por eso él salía de las líneas de los filisteos y se paraba en frente del escuadrón de Israel y decían, denme uno, que pelea conmigo. Si él me vence, nosotros vamos a ser sus servidores. Pero si yo lo venzo, si yo lo mato, si yo lo derroto, ustedes van a ser nuestros servidores. Así es que ese hombre se levantaba con aquella seguridad, con aquella confianza, sabía que no había uno que pudiera pelear contra él. Tenía entonces, imagínense que dice las escrituras que cuando el ejército de Israel veía que aquel hombre salía, dice que todos tenían miedo. Y lo viste cómo salió. Hermano, hermana, 40 días haciendo esto en la mañana y en la tarde. Este hombre, Goliat, provocando al ejército de Israel. Por eso es que el tema es solo uno en las manos de Dios, solo uno. Y ese uno yo creo que fuera usted y yo, solo uno en las manos de Dios para declarar victoria. Fíjese, en su hogar, hermano, hermana, solo uno que se levante con la confianza en el Señor, la victoria está en su hogar, en su casa. Con solo uno que se levante. Pero como le digo, en las manos de Dios, confiando en el Señor. Imagínense que este hombre, Goliat, decía, denme uno, solo uno, que pelee conmigo. Y si me derrota, nosotros vamos a ser sus servidores. Él tenía, si él lo decía así, era porque él consideraba que no había un hombre en Israel, del ejército de Israel, que pudiera vencerlo. Saber cuántas batallas habían ganado a través de este hombre. Y fíjese, ahora, la confianza que los filisteos tenían en ese verdugo, en su héroe, en su paladín, en su vencedor. Ellos, me imagino que el ejército de los filisteos, una plena confianza, un respeto que tenían sobre Goliat. Y salía él, ese hombre, y quizás con solo verlo, no con su arma, su altura y su musculatura, solo eso ya al pueblo de Israel le daba temor. Ahora aquí viene el ungido de Dios. Hermano, hermana, usted es ungido, usted es una ungida de Dios. Veamos esto. Llega David a ver a sus hermanos, que el padre le manda comida, pan, le dice, vaya a ver a sus hermanos cómo están allá en la línea de guerra, lléveles comida, salúdelos. Y llega David, el siervo del Dios de Israel, el ungido de Dios. Ni espada, ni nada llevaba, sino David no conocía acerca de las cosas de milicias, de ejército, no conocía eso. Sin embargo, él tenía lo que necesita el hombre, es la unción y el amparo del poder del Espíritu Santo.
La unión, la unión, o sea, la comunión entre el hombre y Dios Padre hace al hombre victorioso, lo hace victorioso. Hermano, la sociedad puede temblar, la sociedad puede estar llena de miedo, pero no así el siervo y la sierva de Dios. Que nosotros seamos luz en esta tierra, que seamos ejemplo en esta tierra. ¿Se recuerda usted cuando el apóstol Pablo estaba en aquella barca y la tempestad había venido 15 días de lluvia? No habían visto sol, solo era agua, agua y agua. Y dice que ya los hombres que estaban en esa barca se estaban desanimados, ya no había esperanza para ellos, solamente esperaban el momento de morir, cuando de repente aparece Pablo. Y se levanta Pablo con las palabras de aliento, de ánimo. Tengan buen ánimo, porque el ángel de Jehová, a quien sirvo y de quien soy, se me ha aparecido y me ha hablado que ninguno de vosotros perecerá, solamente la nave. Esas son palabras de aliento. En medio de un caos se levanta un siervo, una sierva con estas palabras. ¿Por qué? Porque tenemos la unción de lo alto. Igual David. David llega y ve al hombre. Mire, David llega, ve al hombre. Lo que David ve, lo veía el ejército de Israel. No había nada de diferencia en lo que veía. El asunto estaba que David sabía que su Dios estaba con él. Y que ese, como él dice, ese incircunciso no tenía pacto con el Dios de Israel. Eso es lo que David no pudo concebir, no pudo aceptar de que este hombre estuviera provocando a los escuadrones del Dios de Israel. David no aceptó que un hombre estuviera humillando al ejército del Dios poderoso, que es el Dios de Israel de ellos. Yo le doy gracias al Señor. Doy gracias al Señor, hermanitos, hermanas, pueblo de Dios, iglesia del Señor, porque oiga, iglesia del Señor, la iglesia es la ungida, es la administradora de los bienes celestiales en esta tierra. A usted y a mí nos ha concedido el Señor el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, para ir y predicar el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo y entrar en esas áreas donde los hombres están bajo la esclavitud del pecado, y que nosotros proclamemos el poder glorioso de la palabra del Señor. Eso es lo que dijo David. ¿Quién es este incircunciso que provoca a los escuadrones del Dios de Israel? Decía Goliat, el gigante, denme uno. Y ahí estaba hoy. Ahí estaba uno en las manos de Dios, uno ungido de Dios, uno. Y eso es la victoria que Dios concede a los suyos, es porque tenemos la unción del poder de lo alto. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Hermanos, hermanas, en Cristo Jesús tenemos una posición, una condición de victoria, de triunfo, Oiga, nosotros tenemos que ver las cosas conforme los pensamientos y la vista de Dios. Lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor: Señor, fuerza y fortaleza para mi alma. Fuerza y fortaleza para mi alma. Señor, en el nombre de Jesús me declaro victorioso en este problema. En el nombre de Jesús, Es que, oiga, hermano, hermana, hay
poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hay poder en el nombre de Jesús? Porque Cristo Jesús es el vencedor. Oiga, Cristo Jesús venció el pecado, venció el mundo, venció la carne, venció todo aquello que tenía sujeto al hombre en la esclavitud. Ahora nosotros en Cristo, que hemos recibido el perdón de pecados, hemos recibido la vida eterna, y además de tener vida eterna, el Señor nos hizo templo y morada de su Santo Espíritu. El Señor le dijo a los suyos que vayan al aposento allá y esperen la promesa del Padre, y recibiréis poder, recibiréis poder. Esa iglesia del libro de los Hechos recibió el poder, comienza el evangelio de gloria a ser predicado por aquellos hombres. Es cierto que hubo persecución cuando Esteban murió allá, fue muerto por aquellos hombres, aquellos enemigos que no estaban de acuerdo con la predicación de nuestro Señor Jesucristo, y que confesaban los hermanos que Cristo Jesús, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Hubo esa persecución, y dice que aquellos hombres que salieron de Jerusalén iban predicando el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a tal grado que Felipe llega a Samaria con el poder de lo alto, con el poder del evangelio de gloria, con las señales, con milagros y con todo aquello que da el amparo divino. Gracias al Señor. Entonces quiere decir, hermano, que los ungidos de Dios nadie lo va a detener. A David no lo podía detener nadie, porque tenía la unción de lo alto, tenía el poder del Espíritu de Dios sobre él, y eso le daba fuerza, le daba fortaleza, lo capacitaba. Y él dijo: ¿quién es este incircuncido que está provocando a los escuadrones del Dios de Israel? David no permitía en su corazón y no aceptaba en su corazón que el pueblo, que el ejército de Israel estuviera en esa condición. Él no aceptaba. Y eso es, así tiene que ser también nuestro pensar, hermano, hermana. Así tenemos que ser nosotros. Mantenernos firmes en cualquier situación, creyendo que el Dios que nos ha llamado a vida eterna, ese Dios, ese Señor, nos dará la victoria a nosotros en toda situación. No, oiga bien, no hay gigante bien armado que pueda contra usted. No hay un Goliat, no hay un gigante bien armado que pueda contra usted, porque no hay armas en esta tierra que puedan ser usadas en contra de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es autoridad, es poder. Por eso es que el Señor dijo: en mi nombre, lo que pidiereis, en mi nombre. Y en el nombre de Jesús nosotros nos mantenemos firmes confiando que la victoria ya está sobre nosotros. Iglesia del Señor, la victoria está sobre su vida. Usted es el ungido de Dios, es la ungida de Dios. Por eso que dijo el apóstol Juan: vosotros tenéis la unción, De hecho, si la palabra de Dios dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, naturalmente estamos llenos del poder del Espíritu de Dios. Todo, hermano, todo lo que surja en contra de su llamamiento, usted y yo ya tenemos la victoria en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Y usted conoce ya la historia. Usted conoce la historia que David sale a la batalla, se enfrenta al paladín, al héroe de los filisteos, y David vence, porque David no se enfrentó a Goliat con sus fuerzas humanas, sino que confió en su Dios. Y él dijo: yo soy pastor de ovejas, y si un oso o un león viene y se toma una de las mías y se la lleva, pues yo me voy detrás de él, lo alcanzo, lo agarro y lo hago pedazos. Y así será con sea oso, sea león. Yo lo voy a vencer. Así como Dios me libró del oso de león, así mi Dios me librará de este filisteo. Y así fue David.
con una honda y piedra. Pero la confianza estaba en su Dios. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Eso es que David fue ungido de Dios. Y la victoria fue al pueblo de Israel. Había un hombre. Goliat decía, denme uno. Y ahí estaba. Dios ya lo había preparado para dar victoria al pueblo de Israel. Así que hay uno. Y ese uno que sea usted, que sea yo, en las manos de Dios, para proclamar este evangelio glorioso y que el mundo sepa que hay un Dios, que hay un Señor en esta tierra, que es Cristo Jesús, el Salvador de las almas, el que da vida eterna. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Espero que este mensaje haya sido de bendición. Gracias, hermanos, hermanas, y yo la invitación que puedo hacerles es, hermanitos, perseveremos en el llamado que el Señor nos ha dado. Los problemas que le vengan, usted está sobre esos problemas en Cristo Jesús, que es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y amigos, si no conoce al Señor, buen tiempo para reflexionar, recordando que Jesús vino a esta tierra y murió en la cruz por amor a usted, por amor a nosotros. Este mensaje fue pensando en usted. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor. Y como siempre me gusta dar un anuncio. Cristo viene pronto. Jesús viene por su amada iglesia, viene por nosotros. Recuerde que sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que estamos vivos los precederemos a ellos y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos con Cristo Jesús en las nubes y así estaremos por siempre, por toda la eternidad. Ese es el plan divino de Dios sobre su iglesia. Quisiera, si usted no es parte de la iglesia de Cristo Jesús, venga, reconozca que Cristo Jesús es el Señor, confiese sus pecados y el Señor es bueno y misericordia, perdonará su pecado y lo va a recibir y le dará la potestad de ser hecho hijo de Dios. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Amén.